porque somos los auténticos dueños de la ciudad. Bienvenidos, peliculegas. Segundo capítulo, ya hemos sobrevivido al primero. Menuda maravilla. Y nada, pues como siempre estamos aquí, por un lado del cuadrilátero, nada más, nada menos que Juan. Hola amigos, ¿qué tal? Nada, bienvenidos a un nuevo programa de Peliculegas y con muchas ganas de empezar y desgranar otra película más. Y al otro lado del cuadrilátero, nada más y nada menos que Angelillo. Pensabais que era cosa de un capítulo, pero no os vais a librar de nosotros tan fácilmente. Y bueno, y un servidor, Lagar, que ya me conocéis. Así que, bueno, hemos sobrevivido a la grabación del primer capítulo. A duras penas. Vamos a ser sinceros, lo hemos grabado hace un rato. Y hemos dicho, vamos a grabar ya el segundo, porque a saber qué pasa después. La magia del podcast. Claro, se sabe cuándo se empieza, pero no cuándo acaba. Y nada, hoy traemos peliculote de los que marcan. Sí. Una peli de culto, una película muy referenciada, una película en la memoria sobre todo de la gente que ha crecido en los 80, una película que se llama The Warriors. Bueno, pues joder, quien no conozca esta película No sé qué ha hecho con su vida. ya tarda, ya tarda. Yo creo que debería pausar el podcast y vérsela. Y Sí. luego retomar el podcast. Y luego retomar el podcast. Bueno, eso deberían hacerlo con todo lo que recomendemos, que van a ser siempre joyitas. Bueno, pues Juan, ¿esta película la has recomendado tú? Sí, esta película formó parte de mi lista de recomendaciones y bueno, yo creo que es una película imprescindible dentro de el género de películas de bandas callejeras. Es una referencia, como bien decía, yo creo que es una película que ya ha calado en la cultura pop. Completamente. Una película que, pues bueno, Ha calado e influenciado. ha influenciado, tiene una estética bestial, tiene un montón de iconografía con un montón de bandas, cada cual más loca, más bizarra, más llamativa y bueno, pues yo creo que es una película que también es fácil de ver y bueno, pues que es una película obligada. Un clásico moderno, básicamente. Bueno, moderno, es del año 79. Ya. Moderno entendiendo como... Es del 79 y además en lo que se basa, ya hablaremos de esto, no es nada moderno. Es una historia muy antigua. Pero bueno, Angelillo, ¿tú también tenías en mente esta película? Sí, hombre, por supuesto. The Warriors es un clasicazo, como la copa de un pino. Lo que comentaba Juan, yo creo que marcó un antes y un después con el tema de la estética, ¿no? Luego lo hablaremos, pero la estética en general de la película y en particular de las bandas que salen en la película está muy marcada. Es algo que además se nota que está muy trabajado por parte del equipo técnico. Y bueno, es una película que, como comentábamos, quien no la conozca, no sé qué está haciendo que no la está viendo ya. Hay que vérsela, por lo menos una vez en la vida. Pues sí, completamente de acuerdo. De las que no puedes quitarte de encima cuando hablamos de la historia del cine como si fuera una película más. Independientemente del presupuesto que pudiese tener o no, que de eso igual hablaremos, ¿vale? Es una película que marca a una generación de alguna manera y creo que eso es lo que tiene tanta potencia en esta película. La película en sí, iremos poco a poco hablando de ello, pero al final está basada en la novela de Sol Yurik, que a su vez se basa en la Anábasis de Jenofonte, que básicamente era un grupo de soldados, que esto aparece al principio de la película, que tienen que llegar a su casa con vida. Ha habido una guerra o lo que sea, y ese grupo de soldados tiene que volver a su casa, como una odisea. Y esto lo que hace Sol Yurik es llevarlo a una Nueva York de los años 60, que es cuando se escribe el libro, y luego el director,
Walter Hill la recogerá y en los 80, bueno, en el 79, pero ya casi como si fuera los 80, porque todo esto ya tiene muchísimo, tanto en el sonido como en la estética de lo que van a ser los años 80, lo lleva, en lugar de soldados, a bandas callejeras en Nueva York. Así pues... Yo tengo que decir que cuando estaba haciendo los deberes con esta película, estaba investigando y tal, me sorprendió. Yo ya sabía que esta película estaba basada en una novela, pero no sabía que la novela estaba basada en un relato clásico de la antigua Grecia. Que dices, joder, ¿sabes? Todo nace ahí al final. A ver, sí, está claro, pero esto es como esa idea llevada al extremo, ¿no? Pero sí, a ver, yo tengo que decir, me he leído de forma muy diagonal la novela, y sí que es cierto que la novela es bastante más oscura que esta película, pero yo creo que esto para la película juega a su favor. Yo creo que la novela toca unos temas que realmente... Ahí va. Genial. No lo estáis viendo, pero la Carla está liando mucho. Yo creo que la película, en el momento en el que sale, toca un tema bastante actual de una forma bastante entretenida, que desde mi punto de vista, y ya digo, no me he leído la novela en profundidad, hice un poco lectura transversal, en la novela no se toca de forma tan directa y tan rápida. La novela tiene otras muchas virtudes. Por ejemplo, yo creo que los personajes en la novela están bastante mejor definidos que en la película, sobre todo el personaje de Cyrus, que ya hablaremos luego de él. Pero en ese sentido, para mí la película gana en el sentido de contarte una historia que te entra, a ver, sin ningún tipo de lubricante. Al final no hemos venido a hablar de mi libro, como aquel que diría. A ver, vamos a... pero sí, bueno, es importante tener ese punto de referencia como adaptación. Es una muy buena adaptación. La novela obviamente puede profundizar algo más, aunque no es una novela muy extensa tampoco. Pero la película es la que marca a una generación. Sí, totalmente. Y llega con mucha fuerza. Y hoy en día, aparte de cómo marca ciertos tipos de estética, porque la gente, sobre todo, que nos gusta el rock o el metal, de alguna manera está también muy recogido en la estética de la película. Sí. Yo creo que además esa es una de las mejoras que comentaba antes respecto a la novela, que la estética de las bandas está mucho más trabajada desde mi punto de vista aquí. Y es muy... O sea, además es una estética que te entra mucho, y es muy reconocible. Tal banda lleva esta estética, tal banda lleva esta estética. Los propios protagonistas de Warriors tienen una estética muy marcada, ¿no? Con los chalecos de cuero, los pantalones ceñidos. Yo creo que eso es de las cosas más llamativas de la película. Sí, y luego también la estructura de la película, conforme vamos viéndola y va avanzando, vemos como que cada secuencia o cada escena con una banda distinta da a entender también un poco como si fuera un videojuego. Es decir, la primera fase es pues el escape, ¿no? del parque, cuando llega la policía y matan a Cyrus. En la segunda, el encuentro con los toros locos. La tercera, con la furia del béisbol, etcétera. Es decir, tiene una estructura de casi como de fases, ¿no? De videojuego. De hecho, hay videojuegos que también puede que estén un poco inspirados en esta película, como el Street of Rage o cualquier juego de peleas callejeras. Sí, además sigue un poco esa estructura, da pie, que eso ocurre en la película, a que conforme van superando adversidades, van ganando fama. Porque al principio todo el mundo los considera una banda de mierda, y poco a poco, y esto viene también a raíz de la figura de la locutora de radio. Una figura genial. Una figura genial, que no se le ve la cara en ningún momento, solo se escucha su voz. Para nada. Y va narrando las desventuras que pasan los Warriors desde el punto de vista de sus enemigos.
Entonces, al principio, ella está con el resto de bandas que quiere que maten a los Warriors, pero poco a poco va cambiando el mensaje y va diciendo, espérate, que es que los Warriors, a cada banda que se están enfrentando, les están dando pa'l pelo. Entonces, yo creo que eso también es un punto interesante del argumento. Se van ganando en carisma conforme la película va avanzando. No se ven la cara de la locutora, pero Se le ven los labios que son y muy sensuales. sexys. Sí, claro. Son así como esponjitas. Bueno, y la voz es Y muy la voz sexy también. está muy guay de negra. Sí, claro. Y cada canción tiene un mensaje. Sí. La primera que pone, la de Nowhere to Run. Sí. Un De temazo, por Arnold cierto. McCuller. Lo tengo apuntado. Que he hecho esos deberes los he hecho esta mañana. Hablaremos de la banda sonora. Hablaremos de la estética. Y, por seguir un poco con esto que estábamos comentando, la idea del director. Cuando hablamos de que recuerda esas fases de videojuego, la película, el director lo tenía pensado sobre todo como un cómic. Y ese es el inicio de la película, que vemos unas viñetas en lo que nos cuentan lo de los soldados, en la antigüedad unos soldados, y vemos esas viñetas refiriéndose al análisis de Genofonte, que lo capta genial Walter Hill. Luego ya de esos soldados nos pasa a la actualidad con los Warriors, y a partir de aquí, cada vez que vaya a haber una transición de una escena a otra, recurriremos a la figura de la locutora y al cómic otra vez. Y cómo se congelan esas imágenes y aparecen al estilo viñeta y cambiamos de escena. Que por lo visto hay una versión del director en el que esto se enfatiza más. Sí. Ya hay más imágenes de viñeta que, por lo que sea, para el estreno o para la versión de cine, se redujo un poquito esa cantidad de viñetaje, por así decirlo. Yo creo que esto, como siempre que pasa esto, es una decisión de la productora. Seguramente algún genio de la productora que produjera esta película cogió y dijo, ¿por qué hay aquí escenografía de cómic? Esto no pega aquí. Esto es una película de acción y no queremos tonterías. Esto es lo típico este es el típico comentario de alguien que ha visto como los 10 primeros minutos de la película y ya está. Efectivamente, si avanzas en la trama te das cuenta de que tiene una estructura muy de cómic, que cuadra mucho con luego la versión del director, que tiene estas cosas de encuadres como si fuera una viñeta de cómic, cosas de estas. Claro, yo he de confesar que yo esta película la vi en los 90, o no, ya la vi mayor. Y cuando yo la vi, todo esto de los cómics y las estructuras de viñetas no estaba. Esto lo vi ya después en el Blu-ray, cuando me la compré en Blu-ray. Y claro, a mí esto me saca un poco, porque me he acostumbrado a ver la película de una manera y de repente me meten estas imágenes de cómic, esta transición de... hago una pausa al plano y los transformo en dibujo animado, o en dibujo, más que dibujo animado, en un dibujo de cómic. Y no sé, a mí me saca un poco de la película, pero también es porque tal como yo la vi en su día, y ahora me han metido esto que no termina de encajarme. Tiene sentimientos encontrados con tu nostalgia, ¿no? Sí. Te han cambiado la peli. Me la han cambiado, exactamente. Es como cuando te cambian el doblaje de una película con redoblaje. Que si estás tan acostumbrado a verla de una manera, no admite los cambios. Te lo cagan. Sí. Pues la versión cómic es la versión que le gustaba al director. La que no tiene el cómic es la versión que se estrenó en su día. Ojo, que tampoco les fue mal. No. Que he encontrado que para ser una película de los años 80, no, del 79, 22 millones de recaudación, ¿eh? Allá hay panojita. Sí, no es una peli de culto en el sentido de que fue una peli que en ese momento fracasó y luego se ha reconocido. Es una peli que ya cuando salió se reconoció que era una buena peli. En ese sentido, eso dice mucho también de una película. ¿Se habría entendido esta película con el rollo cómic en su momento? Es que yo Curioso, creo que no. ¿eh? Porque pongámonos ahora en contexto, ahora los cómics sí que es algo que está todo más
más normalizado, ¿no? La gente ya no se avergüenza de leer cómics, es algo que está muy, muy normalizado ya, pero hace 30, 40 años, o 50 casi, los cómics están asociados a los nerds, a los raritos, a los cuatro frikis, ¿no? Que leían cómics. Entonces, igual no sé si se hubiera interpretado bien o se hubiera calado bien en el público más convencional. Vale. Sí. A ver, es verdad que efectivamente no es lo mismo ver la película ahora, en el mundo en el que vivimos, donde efectivamente la cultura del cómic está mucho más extendida, que en los 80, bueno, en el 79 en este caso, que efectivamente no era algo tan mainstream. En ese sentido puedo entender la decisión de no poner este tipo de efectos. Las viñetas, el viñetaje entre las transiciones. Aún así, Hoy en día bien. Yo he visto la película hoy en día. No hoy en día, la vi hace ya unos cuantos años, pero Viste la versión del director ya. Claro, yo ya vi la versión del director y no me... claro, a ver, yo también desde pequeño me ha molado todo el mundo del cómic y tal. Entonces, no me chocó. Y el hecho de que no me chocara es porque tú ves la película y estructuralmente la película tiene una trama muy de cómic. Entonces, en ese sentido, puedo entender por qué no se hizo cuando salió, pero también puedo entender por qué el director dijo, creo que hay que sacar esta versión. Lo puedo entender también. Bueno, ahí el director también, pues bueno, al final estrenar una película o crearla es un juego y es una lucha de poderes al final. Y poco a poco pues eso va tomando forma y llega al cine lo que llega. A veces es peor la versión del director y a veces pues se toman buenas decisiones. Si tú ves Cinema Paradiso, como pilles la versión larga, pero te destrozan la película. También yo tengo siempre un poco de reticencia respecto al tema de las versiones de una película. Y voy a poner un ejemplo muy extremo, pero que os servirá para entender de lo que hablo. La Liga de la Justicia. No. Zombie. Aunque también se podría hablar de eso, pero para otro capítulo. Pero mal. No, Blade Runner. Blade Runner, yo no sé cuántas versiones hay de esa película. Montón. Está la versión extendida, la versión del director, la versión de no sé qué, no sé cuántos. Sí. ¿Con qué te quedas? Porque además te ves cada una de esas... En el caso de Blade Runner, por eso digo que es un caso muy extremo, te cambia el contexto totalmente del argumento. Sí. Y yo es algo que eso estoy muy en contra. No me gusta tener que verme una película varias veces para entender todos los puntos de vista de todo el que trabajó en esa película. En este caso, creo que está bien. Hay una versión comercial y una versión del director. Sí, pero tampoco la versión del director aporta mucho más a la historia, más allá que las transiciones. Y creo que eso es lo correcto y lo que tiene que ser. Pero aprovecho esto para decir, para exponer mi postura de estoy en contra de excesivas versiones de una película. De Walter Hill, bueno, ¿ya habéis mencionado alguna película? ¿O lo he soñado? No, todavía no, pero las mencionamos. Creo que estaba trasteando algo, ¿vale? Sí. Vale, antes de mencionar las películas, me gustaría añadir, bueno, de Walter Hill, ¿vale? A pesar de esas magníficas películas que vamos a mencionar ahora, que su abuelo era perforador de petróleo salvaje. ¿Vale? Es lo que ponía en la página en la que yo lo he buscado. No diré si era la Wikipedia. Pero lo era. El abuelo era perforador de petróleo salvaje. Ahí lo dejo. Con lo cual, os dejo con esta idea. Podemos entender que el abuelo tenía dinerete. ¿Era empresario perforador o era el que estaba en la maquinaria perforando? Es que hay una diferencia importante. Eso es verdad. Vale, y luego, claro, y aparte, perdón, petróleo salvaje. Era perforador de petróleo salvaje. Es decir, ¿el petróleo era salvaje o el abuelo era un perforador salvaje? ¿Sabes? Porque tampoco me había quedado muy claro eso. Entonces, si era un perforador de petróleo salvaje el perforador,
No creo que tuviera mucho dinero. Si el petróleo es lo que era salvaje, que ese concepto tampoco lo acabo de entender, entonces seguramente tendría mucha guita, porque el petróleo cuesta mucho de domesticar. Vale, tengo una pregunta. Tengo una pregunta. En la página en la que has visto esto, que no es Wikipedia, ¿estaba en español? Sí. Vale, eso aclara algunas cosas. Sí, verdad. Hombre, no me iba a poner a traducir esta mañana. No, claro, a las pero 8 de la el mañana. problema es que este tipo de situaciones Sí, donde no sí. sabe se ve mejor en la versión en inglés. Bueno, le preguntaría a Walter Hill, pero creo que ya no vive. Pues no lo sé. No, creo que ya no. Si- Además, si vive ya Estará muy mayor. será muy, muy mayor. lo veremos que a partir de los 90 él ya deja de trabajar. Prácticamente ya no hay Sí. películas. Sí, hombre, claro. A ver, tú piensas que este tío... The Warriors es del 79. Sí, ya tenía alguna. Y ya tenía alguna. Pero bueno, también James Cameron. Pues os he de confirmar que sigue vivo. Tiene 84 años. Vale. Y sigue entre nosotros. No está tan mayor No está tan como mayor. podría aparentar. Rodaría joven. Pues ya en las fotos parecía viejo cuando hizo esto. Bueno, viejo, muy mayor. Es como Morgan Freeman, ¿no? Una persona que siempre ha sido mayor. Bueno, es que de hecho con Morgan Freeman no tiene una película. Pepe. Sí. Acabamos de Sí, eso. la de... The Last Man Standing. ¿Puede ser? Joder, ahora me haces Ah, dudar. no me lo has sé. pillado, me has pillado. Ahí nos hemos Bueno, pronunciado. da igual. Bueno, si alguien quiere ver algo más de Walter Hill, ¿no? Pero yo, o Sí. sea, sí que aprovecharía, ya que vamos a hablar de la filmografía de Walter Hill, De la filmografía salvaje de Walter de la Hill. filmografía salvaje de Walter Hill, sí que aprovecharía para recomendar las que para mí son sus pelis clave, aparte de Warriors, obviamente. Una es Calles de Fuego, que cuando hagamos revisión de lista de películas de las que queremos hablar, esa en algún momento va a entrar, por mi parte. Vale. No voy a decir más. Y luego, dos clasicazos de los 80, que son Límite 48 horas y Límite 48 horas 2, De Eddie Murphy. de Eddie Murphy, efectivamente. Y no olvidemos también y Morgan Freeman. al gran Chuache, Arnold ¡Hombre! Schwarzenegger, Cierto. en Danco Calor Rojo, que también es obra de Walter Hill, Sí, y sí. donde hay grandes escenas que hemos comentado antes, que, haciendo un pequeño paréntesis, recordemos esa escena con aquella pierna postiza rellena de cocaína y el famoso cocainum del Chuache. Hostias. Solo por eso merece la pena ver esta película. Bueno, pues yo creo que del director ya está bien, ¿eh? Sí, a ver, no tiene, a ver, desde mi punto de vista no tiene una filmografía tan icónica como sí que la puede tener John Carpenter, por recurrir al anterior episodio. No, desde luego. A ver, es que John Carpenter, ponerlos aquí a comparar a uno y al otro. No lo digo como algo de comparación, sino que... Ya. que Bueno, o a competir. O sea, es que... no, a No, ver, o sea, Walter Hill. Son son- géneros distintos, directores claro, distintos. Cada exactamente. uno con su... tiene su estilo y su narrativa. Sí. No lo digo como algo malo, o sea, simplemente que John Carpenter tiene películas muy icónicas y este tío también. Lo que pasa es que a su rollo. Pues volvemos a aterrizar a The Warriors. ¿Sí? ¿Os parece bien? Sí, bueno, ¿por qué no? Bueno, la película, solamente hablar lo que son las bandas que hemos comentado antes ya es una pasada. Sí. Cómo están trabajadas todas y cada una de ellas. Tengo entendido, porque he hecho los deberes, que para la escena tan famosa del discurso que sucede en esa plaza, en ese parque... El discurso que empieza con una frase que a mí me encanta, que es la de ¿estúpidos, sabéis contar? Ya, Exacto. un discurso que empieza así tiene que ser bueno. Pues solamente para esa escena ya necesitaron 1000 extras. Esos 1000 extras estaban todos agrupados por bandas. Cada banda con su propia estética. Y ya está. Es decir, ¿no es un currazo? Sí. Y gestionar eso, porque esa escena está súper bien grabada. Cuando surge ya todo el jaleo
y empieza el que ha matado a Cyrus, creo que era Luther. al jefe, bueno, sí, Sí, Cyrus es el que quiere unir a todas las bandas. esta especie de emperador romano, este César, ¿no? Que Sí. parece que está ahí para unir. Sí. Hay como un momento en que tú ves claramente que uno de los Warriors ha visto al autor, al asesino real de Cyrus, como el otro se le queda mirando, pero mientras hay un jaleo enorme, cogen al jefe de los Warriors, le dan una paliza. De pronto el asesino, ¿no? Que es como el cabecilla de una de las bandas, se da cuenta de que le han pillado y entonces le señala y grita aquello de... Ha sido el Warrior el que lo ha matado. Sí. Y... han sido los Warriors. Aparte que es un personaje que yo creo que ya le coges odio desde el primer momento. Sí. Porque es bajito, Sí. porque es acusador, La forma que tiene de hablar. tiene cara de Casco los de bajitos. asqueroso. No, pero este no, Me pilla un todo mi bajito. respeto. Sí. Pero este tiene lo malo, tiene esa esencia de que dices, es que este es el malo, de conforme lo ves. Además, hay una cosa... Esa sonrisita. Hay una cosa que a cabroncete. mí me da mucho asco de ese personaje en concreto, que es el hecho de que no llegas a entender por qué hace lo que hace. Porque es malo. Es malo, sí, Bueno, sí. él o lo sea, explica. Hay un momento en que le preguntan ¿por qué has matado a Cyrus? Y dice, porque sí. Porque sí. Es el Sí, Joker. bueno. sí, que cuando dice porque disfruto con ello, tal. Claro, le da sí. igual, él quiere ver el mundo arder. Es Sí. más Joker que el Joker Sí, de es una- Nolan, ¿eh? Es muchísimo mejor. Pero sí, a ver, pero No tiene ninguna finalidad. No tiene ninguna finalidad. Es más, simplemente quiere provocar el caos. Y le es contraproducente, porque si Cyrus tiene razón y pueden tomar la ciudad, él sería uno de los que tomarían la ciudad. Pero dice, no, lo mato, pum, ya está. Sí, porque y a seguir también con mi vida. igual te hace ver que no todas las bandas tienen una misma mentalidad. Claro. Es decir, hay bandas que buscan... El mensaje de Cyrus es unir a las bandas para que todas las bandas puedan derrotar o puedan tomar el control de la ciudad, porque hay más pandilleros o gente de bandas que policía. Entonces Claro. es el mensaje que intenta trasladar Cyrus. Y arenga a todas las bandas y a todos los que están en el parque. Pero Luther tiene otras ideas, ¿no? A él se la suda, que es lo que diga este. Él quiere montar el caos, quiere ver el mundo arder. Claro, además, precisamente eso que acabas de decir en el discurso... Vale, la película empieza con que hay un discurso en el que el jefe de una de las bandas más importantes, que además es una persona muy respetada por el resto de bandas, los ha convocado a todos para decirles: somos más pandilleros que policías, podemos tomar la ciudad. Y entonces como que quiere unir todas las bandas para ello, pero este personaje lo mata. Y echan la culpa a los Warriors del asesinato. Por tanto, los Warriors tienen que salir de ahí con vida y llegar hasta su casa con vida. En su casa, que es Coney Island, Implica. que está básicamente En la otra punta. en la otra punta de la ciudad. Entonces, cuando ocurre esto de que dice eso icónico de somos más pandilleros que policías, trajo una repercusión enorme con la cartelera de la película. La ilustración de la cartelera, que es genial, no es esta que ha traído Juan aquí del VHS, creo que era otra, pero que eran como los pandilleros en un fondo blanco, las letras abajo que ponía The Warriors, y arriba ponía: somos más pandilleros que policías, tomemos la ciudad. Pues esto se ve que tuvo tal repercusión que se juntaron los vecinos, bueno, vecinos ciudadanos, como lo queramos llamar, para pedir la retirada del cartel y de la película. Al final tuvieron que cambiar el cartel, y el cartel que hoy en día conocemos, el espacio que hay arriba blanco, antes ponía esa frase. Pero hoy en día y desde ese día se tuvo que quitar. Es que además, contextualizando la película se rueda o se estrena en el año 79. En los años 80, el problema de las bandas Era un problema serio a nivel social. Sí, sí. Era un problema que daba miedo. Entonces había cierto miedo a las bandas callejeras. Por lo tanto, si por un lado hay un miedo ya en la sociedad
y desde la propia cartel de la película alientan a que las bandas si se movilizan y se juntan y se Tomen la unen, ciudad. pueden tomar la ciudad, pues se puede entender ese miedo, ¿no?, que genera esas quejas. Es que esto afectó a la película. Es decir, obviamente era un momento, digamos, cultural, social, en el que existe este problema de las bandas callejeras, y llegó hasta tal punto que cuando se estaba rodando, esta película se rodó en Nueva York, y además exteriores, casi todo, ahora hablaremos de eso, cuando tenían que salir, o sea, a los actores no les dejaban salir del rodaje con la ropa puesta de la película, porque si no les podían confundir con bandas reales y podían tener problemas con bandas reales. Es más, y he apuntado para que veáis que he hecho los deberes. Durante el rodaje, ¿vale? Además de que se prohibió salir a los actores con las vestimentas, se contrató a una pandilla, que eran los Mongrels, como seguridades. Hostia. O sea, tuvieron que contratar a una pandilla real para que se encargara de que no hubieran robos, de que los camiones estuvieran bien, de que nadie entrara a sabotear la película, porque es que era una mecha la película. Los pandilleros no acababan de estar de acuerdo, los ciudadanos no acababan de estar de acuerdo, y acabó siendo un éxito. Es que además te presentan a las bandas como muy territoriales. Es decir, cada banda tiene su territorio. Tú no puedes pasar por el territorio de otra banda si no pides permiso. Sí. Eso es una de las escenas que ocurre con los huérfanos. Con los huérfanos, estaba pensando en eso. Que es una banda muy, muy poca cosa, que no se la toman en serio, pero ellos intentan hacer respetar, que aunque luego se dan cuenta que no tienen autoridad ninguna y no están a la altura. Pero sí que existe esa representación dentro de la película de que cada banda o cada calles o cada manzanas pertenecen a una banda. Sí. Entonces tú cada vez que pasas por un sitio estás atravesando el territorio de una banda. Y que hay bandas dentro de la película que, además esto lo cuenta muy bien, que hay categorías. Hay bandas que, de hecho, de los huérfanos, hay un momento donde uno de los Warriors dice: son los huérfanos, no tienen categoría. Como que son la última mierda. Cuando ya llegan al territorio de las furias del béisbol y tal, ahí ya están acojonados porque dicen: hostia, esta banda es de las tochas. Ahí se pone serio. O con los toros locos. Con los toros ahí locos ahí se van por patas. Un poco menos, pero también los toca toros salir por locos patas. eran los que van en el camión, autobús. en el bus. Y luego está como el nivel máximo, que es la banda de Cyrus, que literalmente actúa como un ejército. O sea, de hecho, Sí. las escenas en las que sale el cuartel general de la banda de Cyrus, están los de la banda formando como en un ejército y esperando órdenes. Y además Pues, van vestidos de Tiene karatecas. un rollo karateca, Claro. una mezcla Es muy raros. muy rara. Son todos negros y karatecas. muy marcial. Y con gafas de sol de noche. Y con gafas de sol. Sí. Los Riffs se llaman esa banda. Que, claro, el protagonista... Bueno, el protagonista no, pero... el duque... Eso es de otra película. No. El duque es como se llama a Cyrus. No, mentira. El duque es el segundo de a bordo de Cyrus. Que es el negro Sí, que va con gafas. con las gafas de sol. Se llama Sí. Masai, ese personaje, en la película. Ah, pues en la novela es el duque. Y es el que inspira luego en Solar Opposites, si no habéis visto esta serie de Rick y Morty, uno de los personajes que llaman el duque. Ay, no caigo ahora. Sí, pero era Masai, el de gafas Masai, de sol. sí. Y en la novela creo que es el duque. O algo así. Sí, Y es si que no me lo estoy inventando. en la y ya novela es está. que cambia totalmente tanto los nombres de los personajes como los nombres de los puestos dentro de las bandas. Una cosa que, por ejemplo, pasa con los Warriors en la novela, que la novela no son los Warriors, son los dominadores de Coney Island. Vale, era otra película. Yo hablaba de Rescate en Nueva York. Sí. Ah, sí. Que el villano es el Sí, duque. Claro. Sí. Olvidaos de lo que he dicho. Pero es verdad que en la novela, por ejemplo, dentro de la banda de los dominadores de Coney Island, la jerarquía está establecida en base a miembros de una familia. El jefe es el padre, el segundo de a bordo es el tío. Eso en la novela. Eso en la novela, sí. Sí. Eso en la peli cambia totalmente. En la peli, de hecho, en los Warriors siempre hablan de jefe,
y segundo al mando, pues eso es como una Segundo, jerarquía un segundo poco de más... armas, decía. Sí, o algo es así. como una jerarquía un poco más militar. Y les va bien, ¿eh? Sí, y sí, les va sí. muy bien a esa peña, ¿eh? De hecho la escena... A mí hay una escena que me gusta mucho, que es cuando... A poco de que hayan matado al jefe... Bueno, lo hayan matado. El jefe de los Warriors, después de la movida que pasa en la reunión... Desaparece. Desaparece, Bueno, desaparece. entre un grupo Desaparece, de puños. Exactamente. Desaparece rodeado de un montón de gente que quiere matarlo. Hombre. No te llegan a decir que esté muerto, Pero seguramente sí. Pero seguramente sí. Y entonces, cuando ya por fin el resto de la banda consigue salir de ahí, consigue encontrar un sitio un poco más tranquilo, la primera discusión que tiene es: han matado, o nuestro jefe no está, ¿quién es el que nos va a liderar ahora? Y entonces sale la discusión del segundo al mando, que el segundo al mando es Pero Swan. no hay una discusión sobre quién va a liderar. Sí que hay una Sencillamente discusión. Swan toma las riendas y dice, vamos a hacer esto. No, y entonces Ajax le dice, ¿quién te ha puesto a ti al mando? Claro. Pero no hay discusión, sencillamente le dicen, tío, vamos a hacer esto y punto. Cuestiona, que es lo cuestiona más- la autoridad. Claro. Ajax cuestiona ese momento de ¿y tú por qué mandas? Pero no hay un debate, es decir, ellos son muy en ese No hay un aspecto, debate. son no hay un debate. impulsivos. Sí, son- sí, efectivamente no hay un debate, pero es verdad que Ajax, y quiero utilizar esta parte de la conversación para introducir el personaje de Ajax, que es el mejor de la película, y esto es así, sirve para enseñarte un poco cómo funciona la banda internamente. Está Ajax, que es un poco el cabeza loca que no quiere seguir órdenes y tal, y el resto de la banda que sí que saben que hay una jerarquía y que la quieren seguir, y que esa jerarquía establece que Swan es el líder. De hecho, cuando Ajax intenta cuestionar a Swan, el resto de la banda cierra filas hacia Swan. Sí. Y no Claro. admiten la cuestión de Ajax. Sí, de hecho, cuando hay un momento que además coincide con el final de la historia de Ajax, que también hay un momento donde no es que cuestione su autoridad, pero básicamente Swan le dice a Ajax, no hagas esto, y Ajax pasa, dice, soy lo suficientemente inteligente como para saber que eso es gratis. Y Swan le ha dicho, tú no eres muy listo. Entonces, como que Ajax es como la nota discordante dentro de la banda. El resto están muy cerrados, cierran filas, lo que comentaba Juan, pero Ajax es la nota discordante y es el motivo por el que también, desde mi punto de vista, destaca tanto como personaje. Claro, hemos destacado la importancia de esa especie, ¿no?, de estética dentro de cada una de las bandas, ¿no?, de la propia imagen de cada una de las bandas, pero luego dentro de la propia banda de The Warriors hay caracteres muy marcados. Sí. Y se nota mucho esa diferenciación entre los personajes, como cada uno en muy poco tiempo que les dedica de manera independiente, más allá de Swan, por ejemplo, que es el protagonista, el cabecilla, luego sí que de cada uno de ellos podemos extraer una personalidad fácilmente. Sí. A pesar de la poca la poca presencia que pueda tener de manera individual en la película. A ver, yo creo que a lo mejor valdría la pena repasar un poco quiénes son los Warriors y qué personalidad tiene o qué importancia tiene dentro de la banda. Hemos hablado de Swan, que es el que asuma el liderazgo de la banda cuando, si no recuerdo mal, es Cleon, que es el líder, desaparece en medio de esa pelea. Luego tenemos a Ajax, que es como el matón, el ¿no? matón, el más violento, el más abusón, ¿no? Yo Sí, creo sí. creo que más allá de que Cleon es el líder y Swan es el segundo de armas, no llegan a establecer que después haya una jerarquía. O sea, simplemente están ellos dos y luego están el resto. Sí, hay un personaje que se llama Rembrandt, que es a lo mejor el más jovencito del grupo, que es el que tiene un poco la labor de ir con su spray marcando con una Marcando el W territorio. por allá por donde pasa la banda. Le dan mucha importancia a eso. Aquí están los Warriors.
pinta una W. Llegan a pintar una W hasta en una lápida, en el primer cementerio donde se esconden al salir corriendo del parque. Y bueno, luego hay otros personajes. Yo destacaría a Vermin, por ejemplo, que podríamos decir que a lo mejor es el que da un toque más desenfrenado, más simpático. Es el que acaba en el piso con las lichis. Sí. Y bueno, tiene un toque un poquito más alegre, ¿no? Dentro del grupo. Él es el que se da cuenta de que les van a tender una trampa, ¿no? Y da la voz de alarma. No. El que dices tú es el que comentaba él antes, el pequeño Rembrandt. Ah, el de los grafitis. Sí. le Él están tendiendo la trampa y no se está dando cuenta porque lo único que quiere es pegarse el lote con las chicas. Sí. Sí. Pero, claro, es que tampoco... Yo no te sabría decir, y la vi hace muy poquito, el nombre de más allá de Ajax y Swan y Cyrus... Tenemos a Luther, que es el malo. A Luther, que es el malo, sí, y la chica... La chica que se llama Mercy. Mercy. Sí. Que también lo de la chica es un poco como... Lo introducen como un poco... No sé... El personaje de no la entiendes chica... muy bien por qué está ahí. Exactamente. Yo con el personaje de la chica siempre he tenido el problema de que no veía por qué deciden acogerla y les acompaña. Porque es una tía que además se la encuentran cuando los huérfanos y que les da un huevo de problemas desde el minuto 1. Y luego es que además su personaje tampoco es que tenga una grandísima evolución. Es en plan de sí, vale, va con ellos. Se supone que va a ser como el interés romántico de Swan, pero Swan... Que eso también podemos hablar, lo digo ya y así me lo quito de encima. A mí Swan como personaje no me gusta. Es el líder de la banda, lo ponen como protagonista, pero para mí es el que menos personalidad tiene de toda la banda. Y mira que la película no incide mucho en los miembros individuales de la banda, pero es que Swan tiene personalidad nula. Va de tío callado, serio, que no sonríe nunca y tal. Pero más allá de eso, no... Sí, digamos que intenta asumir el papel de líder estricto o con el objetivo claro, ¿no? El objetivo es volver a casa. Y no podemos entretenernos en tonterías ni dejarnos llevar por las tentaciones. Él quiere volver a casa. Y tiene que asumir el liderazgo de llevar a su banda a casa. Pero sí que es verdad, como dice Ángel, que es un personaje que resulta demasiado plano, demasiado poco creíble, Eso. porque al final está con la chica, tienes un momento romántico, pero enseguida luego la aparta. No, Sí. parece que la protege, pero al mismo tiempo como que hace ver que ella no le interesa. Es un poco extraño. Es ambiguo. personaje, ambiguo. Sí. Demasiado... Va demasiado de tío duro, ¿no? Por decirlo así. Sí, yo Sí. creo que ahí en el director se nota mucho que el abuelo era petrolero, perforador de petróleo salvaje. Porque es una característica muy típica. Sí. De... Pasan de las tías y son callados y es- rudos. Es muy de petrolero salvaje. Muy típico. Sí, muy de perforador salvaje. Entonces, pues bueno, bien, está bien. Sí, yo tampoco me convence esa parte de ese amorío. Además, esto ya sí que más en serio. No tanto como lo del perforador, pero bueno, vale, bien. El director tampoco es que tenga películas que se caractericen por sus mujeres. Son generalmente películas de hombres, De tíos duros. de tipos duros Hmm. y no trata la figura femenina de ninguna manera especialmente... No, tampoco... quiero decirte... No creo que tampoco haga personajes femeninos malos, pero sí que suelen ser personajes planos. Estoy pensando, por ejemplo, ahora en Calles de Fuego, Sí. la cantante, que es alrededor de la que gira toda la película. No es un mal personaje, para nada, pero sí que es verdad que es un personaje que, más allá de que es el MacGuffin, de que tiene toda la película gira en torno a que hay que ir a rescatarla, Sí. no te da más.
Y eso que la actriz que hace de ella es muy buena, es Diane Lane, creo. Y eso. No creo que sea un problema de que no sabe crear personajes femeninos interesantes, sino que es un tema de que no le interesa. Pero por lo que sea. yo creo que el personaje de Mercy sí que está bien trabajado, porque al final es una chica que no sabemos de dónde ha salido, parece que está con los huérfanos, pero como podría estar en otro sitio, porque parece que es un alma libre, y da a entender que es una chica que para la época en la que se rodó la película era una chica muy liberal, porque ella habla de que ella quiere pasárselo bien, que ella no quiere ver no quiere ser como sus amigas que llega el fin de semana y están encerradas en casa con sus hijos, que ella quiere pasárselo bien, y ella se apega a Swan, pues no sabemos muy bien por qué, porque él, supuestamente le habrá una atracción, y sí que intenta... La defiende. Él la defiende, y ella al mismo tiempo pues parece que sí que es un personaje que tiene aspiraciones, ¿no? En la vida, porque luego al final de la película dice, me gusta viajar, y dice, ¿pero dónde has viajado? No he ido a ningún sitio, pero me gustaría viajar. Sí que es un personaje que parece que dentro de la época, que a lo mejor definir un personaje así tan liberal no estaba dentro de los cánones habituales, yo creo que es un personaje que está un poquito trabajado en ese aspecto. Sí, yo creo que hay una cosa que sí, para lo que ese personaje sí que es fundamental, que es la idea que se transmite muy pesimista del clasismo de la sociedad, porque, a lo mejor me estoy adelantando, pero al final de la película, cuando por fin llegan a Coney Island, hay un momento donde después de que Swan ha estado hablando con la tía, ha dicho esto, que ella tiene aspiraciones y tal, la realidad es que llegan a Coney Island y Swan dice, pues nada, ya estamos en Coney Island, en el mismo lugar de mierda de siempre, del que no vamos a salir nunca. O sea, como que transmite un mensaje muy pesimista de, son una banda, son ralea, son lo más bajo de la sociedad, y de ahí no van a salir. Sí, se considera que las bandas también son marginales. Al final ellos están en un barrio chungo, porque Coney Island es un barrio chungo, y solo hay que verlo cuando llegan, que es un dato curioso, no sale gente en las calles en la película, bueno, están de noche. Salvo la banda, no se ve tráfico, no se ven, son calles desiertas, y eso es un buen dato. Toda la película transcurre en una noche, claro. Que eso también es un punto muy chulo. Está toda rodada de noche. Sí. Salvo el final cuando llegan a Coney Island, que ya se les hace de día allí. Sí, toda la película transcurre en una noche. Sí que aparece gente, además... en el metro. Que es una escena muy bonita y muy potente. Parece que es una escena que te meten ahí como que nada. Que es ese momento en el que están en el metro y entran como dos parejas de chavales que tienen la misma edad que los Warriors, pero que van muy arregladitos, que se nota que vienen... Son unos pijos que vienen de algún guateque y se sientan delante de... Qué lástima que se haya perdido los guateques, pero ya volveremos sobre eso. Porque queremos que se pierdan. Ya, la verdad es que en el siguiente capítulo... Vamos a hablar de la peli del guateque. Por favor. Se sientan delante de ellos y están con el jijijaja. Claro, los Warriors han pasado, llevan una noche de mierda los pobres, que dices, es que ya que le falta. Y se sientan delante de Swan y de Mercy, estas parejas, y empiezan como a tontear y tal, y tú ves que ella les mira y hace como un gesto de que se recoge en sí misma y se va a apartar como el pelo de la cara, como voy a echar unos zorros, y Swan la coge del brazo y la aparta el brazo del pelo, dando ese entender de no te parezcas a ellos. Con un gesto brusco. Claro, además, como quieta, no hagas eso. Y ella es como que lo entiende y ellos se miran las parejas estas de pijos, se les quedan mirando a ellos, luego se van, se asustan, realmente se asustan, se quedan mirando y dicen vamos a otro, vamos. Se van. Sí, de hecho se suben en una estación y se bajan en la siguiente, porque ya el mal rollo es se puede cortar la tensión con un cuchillo. Y esa escena a mí me flipa. Es decir, no sería lo mejor de las más destacadas, ni mucho menos de la película, pero dentro de la película
ese momento de tensión y de esa autoconsciencia que muestran, sobre todo Swan, en ese momento, con todo lo soso que es, de tener ese gesto con Mercy como de... Tía, que no te afecten. Que Porque ni somos así, ni vamos a ser así, ni queremos ser así. O a lo mejor o sí, no podemos. o a lo mejor quieren, pero no pueden. Ahí pueden. yo creo que el carácter que tiene Swan, que es horrible a lo largo de la película, en esa escena en concreto sí que pega. Y ahí estoy Claro. de acuerdo que ahí esa escena es muy icónica precisamente por lo estoico que está Swan, mirándolos fijamente, diciendo esta gente son unos privilegiados y no lo saben. Y es verdad que el alemán este que hace la tía y Swan la coge así tal, ahí ese carácter sí que pega. Sí. Luego Swan viene de haber pasado una noche de mierda. Es que es eso, es que Que vaya, vienen vaya claro, noche. Es que hostias llega- como panes por todas partes. Llegan Swan y Mercy, que los está intentando matar Y- media ciudad, y entran los pijos con la- estos que salen de fiesta. Con el jijija y dice, no, Claro. sí. Que ahí mete la transición de cuando salen del metro que cae el ramillete este de flores. Es curioso porque como que te muestra que cae el ramillete, pero no interacciona nadie con ese ramillete, no, sencillamente es como que se queda ahí dentro del metro. Y bueno, en la versión del director justamente ahí ya entra, se pasa a cómic y se hace la transición. Sí. Tiene momentos, la película tiene momentos que son muy... Son para pararse a pensar qué es lo que quieren decir. Ese momento es muy... Sí que tiene un mensaje muy de contraste de clases, ¿no? Están los de la banda que están pasando una noche de mierda. Lo único que quieren es llegar a su casa, más que nada para que no los maten. Y de repente entran estos súper bien vestidos, riéndose, vámonos de fiesta, tal y cual. Hay un contraste muy grande y ese momento marca mucho. A mí me gustaría mencionar, ahora que hemos sacado el tema de que se rodó de noche, solamente tengo entendido que haya una escena rodada en plató, que es la pelea en los cuartos de baño Muy contra bien. los de béisbol. Contra los punks. No, en los cuartos de baño es contra los patinadores. Sí, Contra los los patinadores, patinadores, perdón, es efectivamente. verdad, Sí, es verdad. sí. Vale, vale, esa escena es la única que tengo entendido, además llevó bastantes horas, se hizo en un plató. Todo lo demás son exteriores y siempre grabaron estrictamente de noche porque es donde transcurre esta película. Sí. ¿No os parece que a lo largo de toda la película hay una especie de aura o de, ¿cómo decirlo? De esencia de musical, de que estás viendo un musical? Sí. A ver, No puedes evitar pensar en West Side Story, que también es un musical sobre bandas. Sí. Pero Pero incluso cómo se mueven, cómo hacen las cosas. Hay momentos que además son muy musicales. Lo que comentaba Juan antes, el momento de cuando la locutora pone la canción de Nowhere to Run, que pega mucho con lo que está pasando en la película. En esa pelea creo que también ponen una canción y la pelea está como muy coreografiada. O sea, como no llega a ser un musical como tal, pero sí que hay momentos que el director, yo creo que intenta que cuadre la música que está sonando con lo que está pasando. Es que ya no solamente eso, es el cómo está rodada la película. Para mí está rodada como un musical. No sé vosotros. no sé, yo lo que sí que he percibido es que cada vez que aparece una banda Sí. suena el score de Sí. esa banda. Una Sí, sí, transición, una música. Recuerdo cuando salen las furias del béisbol que van cogiendo los bates y suena Esa su canción tema. es brutal. Claro. Esa Cuando canción es brutal. aparecen los punks los patinadores por el metro que va bajando las escaleras, bueno, bajando la rampa, haciendo círculos, también suena un tema muy pues la típica canción de fondo, ¿no? que representa a esa banda. Al principio de la película mismo, cuando empieza la película, que estás viendo cómo todas las bandas van acudiendo al encuentro con Cyrus y van entrando en el metro, que hay una cosa que me hace gracia en esa escena y es que pagan el ticket del metro, que como buena banda, yo esto se colarán, no, pero Claro, no, ellos son cívicos, son cívicos, sacan su
sacan su ticket. Más allá de eso, pues también las coreografías, ¿no? Que algunas peleas... Pues bueno, aunque las peleas suelen ser bastante crudas, ¿eh? Sí. De hecho. Sí, pero ¿y la presentación de la pelea? Bueno, a ver, claro. Las peleas sí que es verdad que, por ejemplo, cuando matan o le dan una paliza al jefe de los Warriors tras el asesinato de Cyrus, eso no es nada. Es decir, le van a dar una de leches claro. y ya está. Además, Pero- eso es intencionalmente caótico, porque claro, acaba de llegar la policía, está todo el mundo corriendo y él se queda un poco entre medias. Es cuando la acusa a Luther de ha sido ese Warrior el que ha matado a Cyrus, no sé qué tal. Y los que están alrededor lo escuchan y dicen, pues a este que me voy a cargar. Sí, O sea, sí. es caótico intencionalmente. Pero luego, por ejemplo, cuando les persiguen los orfanatos, los... que no me sale la palabra, los chavales, los huérfanos, Ujú. ¿vale? Que es otra banda, que es de donde conocemos a Gracie. ¿Mm? Cuando les están persiguiendo, que ellos se paran un momento y entonces llegan los huérfanos y se paran enfrente de ellos, se posicionan Sí. y entonces se enciende Que tiran el cóctel molotov. y lo Sí, lanzan. sí, sí. Todo eso es muy coreografía de musical. Cuando el de los patinadores está siguiendo a Swan, creo que le está siguiendo por el metro y se mueve así. Sí. Luego todo es... Se le da un tiene aire una potencia de coreografía de y musical. misticismo también. Sí. Porque le das cierta aura, ¿no? A esa banda. Porque hay bandas, casi ninguna banda habla. Todas las bandas... De hecho, yo creo que la banda que más habla son las Lysis. Las Lysis y los Rogues, que son los malos, la banda del... Sí, del bueno, Luther. claro, Pero, bueno, y los Riffs. Pero las bandas contra las que pelean, los Toros Locos no hablan. Solo van gritando. Las Furias del Béisbol no hablan. No. Los Punks, que es la banda de los patinadores, tampoco hablan. Bueno, los huérfanos sí que hablan Los mucho. huérfanos sí. Pero los huérfanos, porque... Claro, llegan al territorio, los Warriors no saben que les están buscando, los huérfanos no saben lo que ha pasado porque no les han invitado. Y ahí entra lo que estabas comentando antes tú de las categorías. El de los huérfanos se para a enseñarle que han salido en un periódico y que son peña importante. Y se queda como diciendo... Y ahí te das cuenta desde el lado del espectador lo cutres que son. Claro. Porque tienen que llevar en la cartera un recorte de un periódico para poder De hecho, para justificar, porque si no nadie lo va a conocer. De Mira, hecho, salimos aquí un día en esta... en esa Sí, escena, el cowboy, cuando les enseña en el recorte de periódico, se descojona de ellos. Le dice, sí, mira, han salido en el periódico, qué mayores, no sé qué tal. O sea, sí. se ríe de ellos, de su cara, además. Sí. Por eso os digo que hay una gran parte de la película que no sé exactamente por qué, no sé si es por West Side Story, que tendrá alguna influencia, no sé si es por la manera que tiene de rodar Walter Hill o por lo que se intenta transmitir, pero yo le veo un tono en lo que es el rodaje muy musical, sin que lo sea. La música es muy importante en esta película. Sí. Cada banda, como habéis mencionado, tiene su propia canción, tiene su propio tema. Y aparte, los faseos de la locutora de radio, que siempre introduce, además de una nueva escena, ¿no? Una canción. Sí, y la película empieza Sí. con una canción sonando y toda la banda cierto. presentándose al encuentro con Cyrus y con Claro. pequeños transiciones de los Warriors dándole Hablando. órdenes, diciendo, pues vamos a ir allí. Cyrus es una persona importantísima, ya lo conoceréis, vais a alucinar. Otro Sí que van a alucinar, a Swan sí. diciéndole que se tiene que portar bien. Todos son a Rembrandt diciéndole que se acuerde de coger de spray y marcar Claro. por allá por donde pasa. Cada uno le va dando su Sí. orden, su instrucción. Y hay una cosa en el argumento que no la hemos mencionado y que me parece también bastante importante, que es que ellos no se enteran hasta prácticamente el final de la película de que el resto de las bandas les está buscando porque se piensan que han matado a Cyrus. Claro, no lo saben. Ellos no lo saben. O sea, se enteran cuando pelean contra las Lysis, que las Lysis les dicen, es que vosotros sois los que habéis matado a Cyrus.
se lo dejan caer, pero ellos no lo saben hasta prácticamente el final. Ellos se piensan que las bandas les están buscando porque la tregua se ha roto y como ellos están en territorio enemigo, pues las bandas quieren matarlos. Y luego cuando se enteran se quedan en plan de, hostia, ¿por qué se piensa todo el mundo que hemos matado a Cyrus? No, porque además el que lo sabe de ellos, quien ha matado a Cyrus, está muerto. Está muerto. Creo que ese actor discutió con el director. ¿Ah, sí? Es el que empuja a un policía a las vías del tren. No, ese es otro. No. El que muere Este chico de es en pronto- el parque nada más empezar. Es- Que es un chico de raza negra. Que Sí. se llama Cleon, si no recuerdo Sí, mal. Pero el que les ha visto a los Rogues Sí, ese es otro. es el rubiete este que además se mueve como... está como bailando también. Cuando echa a correr, tiene una manera muy peculiar de No me he moverse no me he ese fijado. chico. No sabe, no. No, hostia, no. Pero ese sí que muere. Ese es el que dices que muere en el metro. Cuando se pelea con el policía. Mira, ¿te puedes creer que ahora no me acuerdo? O sea, yo me acuerdo de la escena, pero no sabría decirte ahora mismo quién es el que muere. Yo ahora el nombre Es que, del ¿no ¿No personaje. es el pequeño? El ¿No, nombre no- del personaje. ¿No es Rembrandt? No, Rembrandt no es. ¿No? No, Rembrandt No. es el que además se da Sí. cuenta de la movida con la Sí. crisis. Sí, pero la escena del policía es después de Que a eso. mí eso me cabrea mucho. A mí hay una cosa que me saca de la película en esa escena. Cuando huyen, están los Warriors, son 3 de ellos, encerrados en un piso con las chicas. Hay varias chicas. Vale. Las chicas quieren matar a los Warriors ¿Mm? porque se ha extendido la voz y ellas son conscientes de que, bueno, se les acusa de que han matado a los Warriors y se les persigue. Les encierran en el piso y hay una pelea. Hay una reyerta. Las chicas sacan las navajas, tal, Una pistola. y una saca una pistola. Y los Warriors aún están en el piso y echan a correr. La puerta estaba cerrada, pero uno de ellos mete un patadón, creo que hace, Sí, y y revienta la la revienta. puerta. Y la chica apunta hacia la puerta. No está muy lejos. Quiero decir, 3 tíos pasando por la puerta de uno en uno. Ella solo está apuntando. No le da a nadie. Mira, No, y luego disparan, los chicos salen corriendo y hacen ademán de uy, hemos fallado, se han ido. Claro. En vez de salir corriendo detrás de Claro, ellos y seguir disparando. claro. Es como que renuncian rápido. Sí, sí. Bueno. Renuncian rapidísimo. Y más teniendo en cuenta que, por ejemplo, Y son más que ellos. y antes son más. ha sido la escena de las Furias del Béisbol, donde las Furias del Béisbol persiguen a los Warriors durante 10 minutos y no paran. Son implacables. La furia Claro. del béisbol dan miedo, ¿eh? Además, Es- a un actor le rompieron una costilla. O 3. 3 costillas con un bate de béisbol sin querer, sí, claro. Me imagino en qué momento. Cuando la pelea. No, cuando empieza la pelea, pero es que literalmente, y esto lo estaba comentando antes con Juan, la pelea, los Warriors están corriendo, ¿vale? Sí. De las Furias del Béisbol porque les tienen miedo, porque saben que son una banda tochísima. Y hay un momento que es el momento de redención, entre comillas, de Ajax, donde está corriendo Ajax con el Cowboy, creo que es, o no me acuerdo con quién. ¿Pero quién es el cowboy? Es el que lleva sombrero de cowboy. Claro. De todos los Warriors hay uno que va es con verdad. sombrero. Es el más Es verdad, reconocible. Es verdad, es verdad. Y están corriendo, están huyendo de las Furias del Béisbol, y está Ajax, creo que es con el Cowboy, corriendo en paralelo. Y Ajax le pregunta, ¿puedes seguir corriendo? Porque ve que el tío está a punto de echar los pulmones por la boca. Y el tío dice, no puedo más. Y Ajax dice, vale. Y entonces se planta y con el bate de béisbol le mete a uno en las costillas y lo tumba. Y es cuando empieza la pelea. Ya. Ese momento a mí me parece un momento de redención porque demuestra que Ajax al final sí que se preocupa por los miembros de la banda, a su modo, Sí, sí. pero se preocupa. Luego hace una cosa bastante fea, que es como en plan de, vale, espérate, claro, es que es Ajax. Sí, pero al final hay que entender que Ajax Pero- no deja de ser un miembro más de la banda. Con Claro, lo cual, claro. tiene que defender a la banda. como- Claro. como Pero hasta compañero. ese momento como que ha ido muy a su bola y en ese momento es cuando realmente demuestra que él es de la banda y por tanto si tiene que defender a alguien de la banda lo va a hacer y lo hace, de hecho. Sí, de hecho luego al que ha defendido lo dice. Oye, vamos a volver con Ajax, que se ha quedado allá atrás y a mí me ha salvado el culo.
Claro. Lo que pasa es que Ajax en ese momento no está pensando No. con la cabeza, precisamente. No. Es que ninguno de ellos... vamos a ver. Son un grupo de delincuentes, ¿vale? Son los Claro. protagonistas, pero Claro. son delincuentes. Son jóvenes. Claro. Es decir, no son defendibles ninguno, No pero son los protas. Y entonces empatizamos con ellos porque son los protas. De hecho, ya que hablamos de esto, voy a, como se dice en inglés, voy a hacer el foco en el elefante en la habitación. Ajax. Sí. El personaje de Ajax. Sí. A mí Sí, me sí. flipa. Para mí es el mejor personaje de la película. Reconociendo que objetivamente es un personaje deleznable. Es odioso. Es mala gente. Pero es que el que más personalidad tiene, desde mi punto de vista. Y en el momento de las furias, yo recuerdo de cuando vi la película por primera vez, de decir, joder, qué puto amo a Ajax. Luego la caga. Además, poco después, cuando la escena del parque, que se encuentran a la tía y Ajax va a lo que va, que además le sale mal, porque resulta que la tía es una policía de paisano y lo detiene. Es que, claro, Es que ahí va a cometer una violación. No, claro. Por eso digo que es Es una que- persona horrible objetivamente. O sea, Es que- no quiero defender la figura de Ajax. Lo que digo es que dentro de lo que es la película, el personaje de Ajax es un personaje que todo tu ser te dice que tienes que odiarlo, pero te acaba cayendo bien, a pesar de que hace cosas horribles. Sí. Entonces, y me parece muy interesante, ¿no? Que consigan eso, que consigan que Ajax, que realmente ni siquiera es el protagonista debería ser Swan, y a mí me caía mucho mejor que el protagonista. Bueno. A ver, es A un ver. personaje que tiene mucha personalidad. No y a quieres, pa- y no a quieres partir que sea de ahí. el novio de tu hermana. No, por no. supuesto que no. Ni tu vecino. Ni tu vecino. Ni tu vecino. Pues sí, tiene personalidad. Pero tiene personalidad. Y a nivel de actor, probablemente sea después el que más carrera ha hecho de todos. Sí, Creo sí, que es- porque en la película, luego el otro, Swan, sí que después de The Warriors hizo Xanadu, Sí. que es un musical Con Eh, este chico, el bueno, de... con el Olivia, de- con Olivia Olivia Newton-John. Newton y con el actor de Bailando bajo la lluvia. Sí, cierto, con Grace Kelly es. Sí. Sí. Y ya está, creo que Mucho eso poco fue más. lo único que hizo, no hizo nada más. Bueno, es que ninguno de ellos ha tenido luego ninguna carrera. Ajax ha Ajax. salido en muchos sitios de secundario. Sí. Bueno, Ajax es el padre de Dexter, por ejemplo. Ya más mayor. La serie de Dexter. Y ahora Bueno, pero papeles muy secundarios. está en Oppenheimer. Salió. Sale en Derry, sale y en en Oppenheimer. Derry su papel Sí. es bastante importante. Es que Oppenheimer, Sí. ya hablaremos de ella poco. Pero básicamente el resto de actores, bueno, podríamos, sí. Mira, aquí tengo apuntado a Luther, que es el malo, que es David Patrick. A este también lo hemos podido ver en Twin Peaks, por ejemplo. ¿En la serie? En Sí, Twin Peaks. Es el hermano del señor Treehorn, creo que era el regente del hotel. El Guau. hermano bajito. A ver Me qué viene. pillas. También aparecía en El Cuervo, en Banderas de Nuestros Padres, en Comando. Ah, pues Ha ese te- sí ha que tenido algo cierto- más. En Comando En sí, Comando, sí, claro. sí, es verdad, es Que lo verdad. tiran por el... Que es el que, spoiler. el que le dice, ¿te acuerdas que te dije que a ti te mataría el último? Pues Mentí. te mentí. Exacto. Es Probablemente verdad, es sea verdad. el que más Es ver- carrera ha hecho, ¿no? No, De no me todos, acordaba pero- ya, no me acordaba ya de lo de Comando. Hostia, qué bueno. Ay, Además de las 3 costillas que le partieron al chico este, la actriz también tuvo una lesión. En un momento dado, como que ya tenía que caer y Swan, ¿no? La tendría como que soltar, pero que tardó en soltarla, salta ella, se ve que cayó mal y se fastidió la muñeca. ni para eso vale Swan. Y, y es lo que comentábamos. Bueno, antes hemos estado almorzando, ¿vale? Y luego hemos venido aquí y hemos hablado un poquito. No vamos a mentir. La excusa era quedar a almorzar. Y por eso hay un momento dado en la película en el que de pronto la chica lleva una chaqueta. Es verdad.
Y no se Sí. explica, No te explican de dónde sale esa chaqueta. ¿no? No hubiera estado de más alguna escena que hubiera pasado y lo hubiera cogido de algún Claro, sitio. Que hubieran atracado a los pijos o algo de Sí, eso. algo. Pero bueno, y es para tapar la escayola de la actriz. Ya está, porque se fastidió la muñeca. Hostia. Y... Nunca lo había pensado, claro, que es verdad que de repente aparece con una chaqueta y nadie sabe de Sí, dónde ha sí, salido. pues es por eso. Eso es... ya está, la explicación. De pronto, tenemos dos opciones. O de pronto la chica lleva una escayola en la mano, o... Y ir al médico a mitad de película que te escayolen en el brazo, igual no entraba bien dentro del guión esa no entraba, secuencia. no entraban los planes. Además, grababan de noche. Tendrían que ir a algún médico de guardia. Urgencias. Unas urgencias. Ahí a Y mitad de se, camino. y se pagará más, que allí el seguro es privado, ¿eh? Eso subiría... Bueno, igual le ponen la escayola y luego se van corriendo. Porque han sido los Warriors. Sí. Algo así que destacar, porque yo ahí estoy evitando sacar ya el tema de la banda sonora. Bueno, No es una banda sonora de un autor único. Tengo No, aquí son- apuntados el total de artistas que participan en la banda sonora. sí, no, la banda sonora tiene temas además que no se hicieron aposta para la película. Son Exacto. temas que ya se conocían de antes y que están muy bien utilizados en la película, eso sí. Pero vamos, que... Van desde el funky al rock, tienen ese rollito soul también. Hay autores como Barry de Borzo, que es sí que estaba contratado, es compositor y era el que hizo algunas de las canciones que sí que están pensadas para la película. El tema principal es de él, si no recuerdo mal. El tema con el que empieza la película, con la imagen mítica de la noria de Coney Island con luz de neón. Yo creo que era de este señor, de Barry de Borson. Pues es que no me acuerdo ahora mismo de cuál era esa canción, pero seguramente ahora mismo puede que esté sonando sobre nuestras cabezas mientras hablamos, y ya lo miraremos. Pero sí, Barry de Borzo por lo menos hay 4 temas que son suyos. Y creo que sí, creo que ya sé cuál dices. Me da que sí, que era el suyo. Luego, por ejemplo, tenemos de Arnold McCuller, que era la de Nowhere to Run. Joe Walsh, que era guitarrista de los Eagles. Sí. La de In the City. Kenny Baines y Ismael Miranda, que no sé quiénes son, pero la canción era la de In Havana. Los Mandrill, que es un grupo de funky muy guapo, que eran los que tocaban la de 'Cause In My Man. Bueno, Jenny Arraban, Love Is a Fire, que es el temazo que más me flipa. Es una cantante súper rockera de los 70, perdón. Y para mí era la canción de la película. Seguramente estará sonando ahora sobre nuestras cabezas. Y bueno, en fin, Desmond Child, Johnny Bastano, en fin. Bastantes artistas para Sí. una sola película. Y quizás, es que claro, a mí no se me va de la cabeza de que esto podría haber sido un musical. Son temas muy buenos todos, ¿eh? Además, no hay temas que sean flojos. Si escuchas la banda sonora y te la pones del tirón, la verdad es que es una banda sonora muy, muy potente. Yo me quedo con el tema In the City, que me gusta mucho. Además es un tema muy alegre, ¿no? Para terminar. Que es el de Joe Walsh. El de Joe Walsh. Los Eagles. Efectivamente. Los putos Eagles, Los diría el putos nota. Eagles, tronco. Y me gusta mucho Nowhere to Run. Es un tema que me parece... Sí, a mí esa también me gusta Además, mucho. me gusta mucho también en el momento de la película en el que suena. Hombre, Cuando están- la introduce la canción, la locutora. La introduce la canción y, si no recuerdo mal, es cuando escapan de los toros locos y suben al metro. Al principio. Y Sí, es verdad, es ahí. bueno, es un tema muy chulo. Pero bueno, muy destacable, la banda sonora de esta película. Sí, yo esta mañana me la he puesto un rato. Joder, es que son temazos todo. Sí, sí, sí. O sea, totalmente. Bueno, pues llegados a este punto, ¿hay algo más así que queráis? Bueno, a mí me gustaría hablar
del final de la película, cuando por fin llegan a Coney Island y están los Rogues, que son la banda de los malos, ¿no? Por decir así, que están acechándolos con ese coche que va lleno de grafitis. Claro. Que ese coche es icónico. Yo no sé por qué no han sacado figuras para coleccionar de ese coche, porque es una pasada. Y la mítica escena de Luther con las 3 botellines de cerveza vacías, metiéndose en los dedos y haciendo que choquen. Que eso, ¿sabes de dónde lo saca? Es improvisado, además, esa escena. Eso lo hacía un vecino del actor, que cuando los niños se ponían a jugar a la pelota o algo en el parque cerca de la casa del hombre se ve que el hombre salía con los botellines así para decirles que se piraran. Y lo introdujo en la película, tío. Pues ese momento yo creo que ha sido icónico. Fue, Sí. si no me equivoco, fue una improvisación pura y dura del actor. Nadie le dijo lo que tenía que hacer, pero a mí le gustó. Esto va a quedar bien. Y bueno, y lo metieron como intro en la canción de Come Out and Play de Twisted Sister. Efectivamente, es un muy buen apunte. Una variación. Sí. ¿Ah, sí? Sí, la canción empieza con... en vez de... en la peli dicen Warriors Come Out and Play. En la canción es verdad. es lo mismo, pero dice Twisted Sister, Come Out and Play. Es verdad. Sí. Bueno, el Violadores del Verso tiene una canción que se llama Han sido los Warriors. Los Warriors. Los Warriors. ¿Por qué decían Warriors aquí en España? No lo sé. Pero Es una pronunciación No lo como sé. muy Como- exagerada. Muy Sí, ¿no? exagerada. Es Sí. muy de... Sí, Más irlandés casi. Como con aquí los mucho valencianos acento, que con mucho decimos... acento. Es como si pones a uno de Sueca. Claro, hablar inglés. eso iba a decir, ¿no? Uno de Sueque. Ocurre al final que lo mismo, no es spoiler porque esta peli tiene ya casi 50 años. Están al final, se van a pelear contra los Rogues y no hay pelea porque aparecen la otra banda. Los Riffs. Los Riffs, que paran la pelea y un poco, o sea, igual que comentaba antes que la parte final de la película es muy pesimista porque da a entender que son una banda y no van a dejar de ser una banda, sí que ahí dan un poco como un mensaje. Llega el jefe de los Riffs y le dice a Swan: los Warriors son buenos. Y Swan le dice: los mejores. Y Reeves le tiene que frenar un poco y le dice: eso somos nosotros. Cuidado. Pero aún así, sí que como que dentro de lo que es la jerarquía de las bandas de Nueva York, con ese mensaje lo que transmiten es que desde ese momento a los Warriors se les va a tener muy en cuenta como banda. Porque claro, han demostrado que se pueden reventar a cualquier banda que se les ponga por delante. Sí, bueno, al final hace justicia a la banda. Se redimen, se les consigue que se demuestre que no son culpables. Sí. Y se les al mismo tiempo pues, ganan mucho respeto por parte de los Riffs, que son los que la banda pues que parece que domina al resto, ¿no? Es la banda top, claro. Con lo cual acaba bien para los Warriors, entre comillas, ¿no? Acaba bien, a ver. Alguno se cae por el camino, pero Menos a Ajax. pero bueno, como banda, Y menos a 2 más. A ver, Ajax en realidad no muere. Ajax se lo detienen. A lo mejor Ajax... Al centro de menores. Claro. alguno Olvidemos acaba que- debajo del metro, ese igual Claro. no acaba tan bien, y hay otro que no sabemos cómo acaba, que es Cleon al principio. Con un palizón al bueno. menos. Suponemos que no muy bien. Bueno, pues yo creo que ya llegados a este punto, Juan, ya que habías recomendado tú la película, ¿por qué crees que la gente que ha llegado hasta aquí y ha escuchado todo esto debería ver la película en el caso de que no la haya visto? A ver, yo espero que con este podcast, si ha llegado aquí, es porque le haya interesado lo que hemos tenido que contar. Y es una película pues que es un clásico también del cine de acción. Una película de los años 80, aunque sea del 79, que también es una referencia para muchos que hemos crecido viéndola. Y pues es una película de acción de bandas con una estética bestial. Una acción trepidante, insisto, transcurre en una noche, todo ocurre en una noche y es muy entretenida, desde luego. No es una película que tampoco te haga pensar en exceso, más allá de
pues un poco los personajes que vas viendo, algunos como que se dan cuenta de la marginalidad en la que están y que a lo mejor tienen tentación o pensamientos de querer tener una vida mejor. Pero bueno, es una película, insisto, muy entretenida, acción y con una estética bestial. Yo creo que es una muy buena recomendación para el que no la haya visto. Y el que la haya visto y el que la haya visto la puede ver todas las veces que quiera porque no se va a aburrir. No aburre. La versión del director, la original. Yo la original. Todas. La original, siempre. Angelillo. A ver, me suscribo a todo lo que ha dicho Juan. Y no solo con la película, yo también recomendaría mucho la novela, porque por lo que he leído, que no me la voy a dar de intelectual, no me he podido terminar la novela, pero por lo que he leído da un punto de vista distinto a la historia, y creo que es bastante interesante. Y también recomendaría, que no hemos hablado, el videojuego. Hay un videojuego de Play 2 de los Warriors, además de Rockstar, de los creadores de GTA. Muy bueno. Yo hace tiempo que lo jugué cuando salió en su momento. Que además expande la historia de la película, porque en el videojuego te cuentan la creación de la banda de los Warriors y te cuentan cositas también bastante interesantes. O sea que en general puedo recomendar cualquier cosa relacionada con el universo de The Warriors. Desde luego que un clásico de Warriors, una película que si estás en esa etapa de la adolescencia es una maravilla. Si eres adolescente y estás escuchando esto, es el mejor momento para encontrarte con esta película. Todo un clásico. Y bueno, muchas gracias, peliculegas, por haber llegado hasta aquí. A este lado, Angelillo. Al otro lado, Bien, Juan. Bien. Hemos sobrevivido a otro capítulo Ya más. llevamos 2. Muchas gracias. Nos volvemos a ver otro día. Ooh.